solution, make sure you got the right weight, puts it into this bucket, ready to be packaged. Entonces las pesaba para asegurarse que tenía la cantidad exacta y entonces las ponía en este. Always nice to do a house cleaning here. Reciclamos el material. Oh! Anyway, we have a magic broom. Excuse me a minute. Dice que tenemos una escoba mágica. My air-cooled magic broom. It does wonders, picking up excess power. This is one of the reasons I don't want anybody trying this powder. A lot of people want to... No, I don't recommend that, okay? Throw it in the bucket. The next step is to fill bottles with the capsule we do. El siguiente paso es llenar las botellitas con las cápsulas y esto lo hace de este lado. We really got 2 bottles under here. Aquí tenemos 2 botellitas. This is purely ingenious. He has a central drawer full with a piece of masonite. It's machined out to accommodate the capsules we just made. As he pulls this forward, each bottle gets exactly a 30-day supply. Entonces imagínese que es un... You can do 6 bottles at a time. In other words, you have a number of machines like the Girl Pack, you can do a lot more bottles. Podría hacer 6 botellas a la vez. Y de esta manera ustedes pueden ver en estas fotos cuántas botellitas llenaban las señoras. Part of a 3-part formula, precursor double X. This is a vitamin-based plant capsule consisting of alfalfa, watercress, and parsley. Second part of the formula, calcium tablets that he fills there. Third part of the formula, an eyedropper full of your fish oil or vegetable vitamin A and E. En aquel tiempo había solamente 3 vitaminas. La primera, que era concentrado, pues ahora sí que ahí estaban los fitonutrientes en la primera, porque era alfalfa, perejil y perro. La siguiente era calcio y la siguiente era el omega 3. Entonces eran las 3 únicas vitaminas que se vendían en aquella época. Para pensar ahora que nosotros tenemos máquinas que pueden llenar como 300 a 400 botellas al minuto. Tenemos 8 líneas que hacen. He's saying that we can fill now between 300 to 400 bottles per minute. Yeah, right, because he knows he was head of packaging. Richard's been here probably 50, how long has it been? 50 years, Richard? 50 years, yes. 50 years. No, 25. Now I'll tell you an interesting story. In 1934, when Carl Renborg founded this company called the California Vitamins Incorporated, in 1939 he found the word neutralite in a science journal. He was so impressed with that definition that he changed the name of the company to Nutco. I have boiled it down to a very simple definition rather than all that scientific copy. What does neutralite mean? Did I extrapolate? Factors are essential to the process of life. Factors are essential to the process of life. What did he learn from the Chinese herbalists? That plants had factors in them that were good for nutrition and medicinal purposes. 1939 we became neutralite. En 1939 él cambió el nombre de la compañía cuando él empezó, pues se llamaba California Vitamin. Él le cambió el nombre a la compañía porque encontró en una revista científica la palabra neutralite, que significa factors what? Factors essential to the process of life. De la esencia del proceso de vida. Entonces le cambió el nombre porque él estaba fascinado de ver, pues ahora sí que todo su conocimiento que aprendió cuando él estaba en China,
de que estos factores que ayudaban a nuestro organismo con las diferentes plantas y todo lo que se investigó. Entonces le cambió el nombre a Nutrilite y desde entonces pues nuestra compañía quiere decir esto, estos factores de vida nutricional en el producto. Let me say something else about Carl Renford. You don't know about this amazing guy. Más de Renford. If he were alive today, you'd give him all these honorary degrees with his knowledge of plant chemistry and the factors that are in those plants. He has his own research vessel. He's looking at plants in the ocean. He goes to Tahiti in age 70 and learns French. He's always speaking Mandarin Chinese. In the early 50s, he wrote a book, a manual called Nutrient Farming Practices. That it was exactly how an organic farm operates today. And not only that, he used to take Dr. Sam down to the tide pools to look at life in the ocean. And he also grabbed his own lenses for telescopes and microscopes. Wow, Carlos era un hombre muy fascinante. Él tenía una gran inteligencia. Él hizo muchas investigaciones, no nada más en la tierra, sino también en el mar. Por aquí tenemos, miren esta foto. Él está metido en el mar haciendo investigaciones con los peces. Y pues realmente si él estuviese vivo ahora, él tendría pues varios doctorados en muchísimas cosas porque fue un hombre muy inteligente que tenía pues una investigación en todo, en química, en física, matemáticas, en todo lo que podía, inclusive miren esto, realmente todas estas cosas que él se inventó fueron diseños que él mandó crear precisamente por el conocimiento que él tenía. Entonces pues fue un hombre de mucha capacidad. Anybody have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Everybody's going to go for a diamond after this? All right, let's go into the drawing room. Vamos al siguiente cuarto. Okay, small room. Pequeño cuarto. Okay, so this is all the photographs, plants coming in from the field, going through the chopper, going through the dry grass. Ok, miren, esta fotografía representa varias cosas. En la primera sección de este lado es donde vienen todas las plantas que ya vienen de las fincas. Aquí pasan a donde las cortan y aquí ya empiezan a ponerlas para la secadora. Okay, this is a timeline, starts in 1887 when Carl was born in Florida, goes to 1954, picked up in Buena Park. Whenever you get over to Buena Park, you could get a repetition of this, plus learn a little bit more over there. So he's born in Florida in 1887. Carl nació en Florida en 1987. His father is a jewelry designer from Sweden. Su papá era un joyero de Suiza. He wants Carl to learn Diseñaba. the jewelry design business, so he sends him to the Pratt Institute in New York City to learn jewelry design. Él quería que Carl aprendiera diseño en las joyerías, pero Carl no estaba interesado, pero como quiera que sea, lo mandó al Instituto Pratt, a la Universidad de Nueva York. In 1914, he goes to a liberal arts school, and he takes one semester of inorganic chemistry, and qualitative analysis, all the education you had. 1 year of jewelry design, 1 semester of college. Okay. Después, fue a la Universidad del Sur de California, y aquí tiene solamente un semestre, hace un semestre de química orgánica, y posteriormente, pues esto es toda la educación que tiene. 1 año de joyería y un semestre de universidad. In 1950, he goes to China, goes originally to work for Standard Oil as a statistician, learns Mandarin Chinese, communicate with Chinese people. Él se va en 1915 a China, aprende la lengua china, aprende a hablar mandarín, y se va a vivir allá y aprende la cultura de los chinos. He sees the Chinese people suffering from lack of milk, I should say, and he becomes a representative for Carnation Milk Company, trying to sell the Chinese people milk. We know the story of that. Has a little baby posing with a can of Carnation, showing the health benefits of it. Later on, he represents Colgate toothpaste,
and other Colgate products after he meets Harry Colgate and becomes a trade representative for Colgate-Palmolive. Okay. Cuando él estuvo trabajando en China, trabajó para algunas compañías, una de ellas fue la leche Carnación. Aquí tenemos este bebé, porque él se dio cuenta que las personas que vivían allá pues no tenían pues leche en su dieta, entonces inventan entrar a la compañía Carnación. Posteriormente, cuando se dan cuenta que los chinos no tienen una tolerancia con los lactosos, entonces se mete a la compañía Colgate y empieza a vender pastas. ¿Okay? He goes along pretty well, he's making a nice living. However, 1926, 1927, disaster in China. Upheaval. Warlords. Communists. Nationalists. All fighting for control of the country. Foreigners like Carl confined to an area in Shanghai where they blockade the city of Shanghai. Looting followed. Carl loses everything. Not only that, he's suffering from malnutrition. What does he do? Okay. Todo iba muy bien, él estaba haciendo bastante dinero, tenía una buena economía, él estaba aprendiendo mucho con estas otras compañías, pero se viene una situación incómoda. En 1926 se viene la revolución en China. Aquí, pues, ellos ahora sí que encuadrillan a todos los extranjeros, los ponen en una sección en Shanghai y los mantienen aquí y no les dan buena alimentación. Creo que era nada más arroz. What does he do? There's no food. You know what he does? He finds old bones, he finds old nails, he finds green plants. He makes a stew out of this. He knows he can leach the iron out of the nails, the minerals out of those bones, and those factors are in those plants. Make no effort here because, number one, it smelled bad, it tasted bad, it looked bad. But Carl learned a very valuable lesson about nutrition, and he's able to survive. Una de las cosas que Carl aprendió fue precisamente la nutrición, y con estas bases él se inventa una sopa donde le pone clavos rostizados, clavos no rostizados, ¿cómo se llama? Oxidados, gracias. Clavos oxidados, él consigue huesos de animales, los raya y los pone en esta sopa, y también consigue plantas. Entonces, pues, él no es muy así como que muy apetitoso el asunto, porque una no huele bien, no sabe bien, pero sabe que tiene nutrición, porque los clavos estaban para, pues, darle el hierro que su cuerpo necesitaba. Entonces, estas cosas principales, que es sobrevivir, él las sacó adelante con el conocimiento que tenía. Okay. Comes back to the United States in 1927, he's 40 years old, got 24 hours on the clock. We talked about that in the other room. He has to go to work full time, but with all these ideas in his head, he commutes to beach to wholesale up. He starts working with different plant materials. Does this for 7 years. And in 1934, he comes out with the first multivitamin, multi-mineral formula ever sold in North America. And that's when the company got started, in 1934. Okay. Después, en 1926, él regresa a los Estados Unidos con $24 en la bolsa, tiene 40 años, no tiene dinero, no tiene trabajo. Él empieza a trabajar aquí por 8 horas cuando él llega a los Estados Unidos, pero entonces él empieza a poner en práctica todo su conocimiento y él empieza a hacer investigaciones de plantas, él se pone a estudiar, y en 1934 él abre su primera compañía de vitaminas, que le llama California Vitaminas, y empieza a vender sus primeros productos. Okay. 1936, Dr. Sam was born. There's a picture of Dr. Sam over there with the Chinese bunny. And Dr. Sam does have a doctorate degree from the University of California, Berkeley. The education his dad never got. And today, Dr. Sam heads up the Nutrilite Health Institute. We go along, he finds the word Nutrilite, changes the name of the company to Nutrilite, hires some ladies, still not making any money. They're not making any money. In 1945, he decides to take a sales class with this guy, William Castleberry, who's a psychologist. Okay. En 1936, Dr. San nace. Dr. San en este momento, ustedes saben que él es el presidente del Centro de Nutrilite, y que además él tiene doctorado en la Universidad de Berkeley, pero pues todo su conocimiento sigue. Cardenburg no se detiene. Él sigue haciendo sus investigaciones. Se recuerdan que hablamos de la revista científica donde él encuentra la palabra Nutrilite, le cambia el nombre a la compañía, pero él sigue sin dinero, él sigue sin poder vender el producto. No sé, manito, vente para acá para que ellos puedan ver.
Estás chiquito, pero estás muy alto. Entonces él empieza a vender, él no puede vender el producto, no tiene mucho éxito en esto, pero entonces en 1945 conoce a Glastonbury y a Lee Meininger, que ellos, pues ahora sí que son los que empiezan a vender el producto. Which fellow? He met them. Okay, Castleberry's teaching a class, by the way, on marketing, and he asked Carl, what do you do? He says, well, I make this food supplement. I can't seem to sell it. Having a hard time selling it. I sent 24 bottles to a pharmaceutical house in San Francisco. They sent 23 bottles back. And Castleberry says to him, let me try your product, see if it's any good. They tried the product, but it was found. So what's this partner Lee might be good? And they said, we have a proposition for you. If you sell us all the product to us exclusively, we'll set up a whole marketing plan called direct marketing. And we'll find people who work in sales people, who want to be a student, who want to be a rookie, a diamond, a double diamond, a crown ambassador. First example of multi-level marketing, and Meininger and Castleberry utilized exclusive distributors 20 years. Él se va a tomar un curso de mercadotecnia porque pues él sabe que le está costando trabajo vender el producto. Entonces el maestro le pregunta, William Glastonbury es el maestro, y le pregunta que qué es lo que a qué se dedica. Él le menciona lo que le está haciendo con el producto, y entonces le dice, pues no tengo muy buena suerte porque no puedo venderlo. Mandé unas botellas de San Francisco, mandé 25 botellas de San Francisco y me regresaron 24, el producto no se está vendiendo. Entonces el maestro le dice, bueno, préstame tu producto. Él lo trata, se enamora del producto y él habla con su mejor amigo, que es un gran vendedor. Y Meininger tiene mucho conocimiento en negocios. Entonces ellos se unen y le proponen que si ellos le permiten vender el producto exclusivamente, que él se los venda exclusivamente a ellos, ellos van a crear un sistema de mercadotecnia en donde pues va a haber diamantes, zafiros, esmeraldas, crown ambassadors, y entonces la multiventa va a seguir. ¿Okay? In 1949, two young guys from Michigan joined Neutralite, Meininger and Castleberry, marketing Neutralite products. Their names are Rich DeVos and Jay Van Andel. They stay with Neutralite for about 10 years, and then after 10 years they decide they want to do their own thing. They're entrepreneurs. So what they do is they leave Neutralite in 1959 and they go out and form the American Way Company, which later became Amway. And they use the same marketing plan they learned here with Meininger and Castleberry. Now there's a parallel here that you may want to think about. Number one, Neutralite started out as California Vitamins Incorporated. We changed the name of the company to Neutralite. Amway starts out as the American Way. They changed the name of their company to Amway. Both with the same marketing plan. Okay. En 1946, no es cierto, en 1949 fue cuando Jay Van Andel y Rich DeVos empiezan a conocer el sistema que Glastonbury y Lee Meininger tienen. Entonces ellos empiezan a vender los productos de Neutralite, pero después de 10 años de estar en ventas, ellos deciden separarse y hacer su propio negocio, que significa de la forma americana, de American Way. Y entonces ellos empiezan a vender sus jabones de velocito, todo lo que ellos están haciendo con el mismo sistema. After 20 years, we sever our relationship with these guys because of legal issues. Their distributors saying that these products cure certain diseases, and the FDA clamped down on them. And so we sever our relationship. Plus the fact Carl's making cream for his wife Edith, called Edith, went over the line of cosmetic. We get into other products. In 1972, Rich and Jay buy 85% of Neutralite from the Renford family. In 1972, we became a subsidiary of the Amway Corporation, and our sales quadrupled. And Carl saw his company become a huge success. He died in January 1973, 4 months later, at age 86.
In 1997, Amway came back and got the rest of Nutrilite, and we became part of the Access Business Group. So where are we today? We're the #1 division in Amway. We're the #1 food supplement company around the world. We've got millions of IBOs selling the product in 55 countries around the world, and millions more taking the product from a guy who never made any money for 17 years. And I'd like to conclude by reach and grow with Nutrilite. And we know what that means. Ta-da. Okay. Después de que ellos se separan, hubo problemas con Classenberry y Mandiver porque los distribuidores estaban diciendo que el producto curaba. Es más, él no me lo mencionó, pero hicieron un libro en donde decía que los productos de Nutrilite curaban, y entonces nos metimos en problemas con la Administración de Salud y Comida, porque pues no éramos medicina. Entonces estuvieron en corte por muchos años, y después de 10 años, cuando J. Ganando en Reachable, pues su compañía de Amway estaba muy fuerte, ellos querían pues seguir vendiendo el producto Nutrilite porque sabían que era la mejor compañía. Entonces querían irse a nivel internacional. En este momento, Nutrilite no estaba listo para hacer este paso porque pues se necesitaba mucho capital. Estábamos tambaleando con la demanda que les habían hecho, y realmente la situación en ese momento no era apropiada para esto. Pero sin embargo, Carver, estando tan viejito, pues supo que quería hacer esto, que su producto estuviera en todas partes del mundo. Entonces él decidió vender el resto de las acciones de Nutrilite a J. Ganando Vegetable para entonces lograr este propósito, para lograr estar en los 59 países en donde estamos y pues tener Nutrilite en todas las partes del mundo. Somos los primeros que estamos mandando la mayor parte de la compañía Amway financieramente. Somos la compañía más fuerte porque ustedes saben que Amway tiene diferentes divisiones. Somos la #1, y pues realmente todo lo que ustedes están viendo es que de un hombre que no tuvo nada, que le costó trabajo salir adelante, pues ahora es una gran leyenda este hombre, porque de él han salido muchos productos, de esta información, de todo este talento que él tuvo, pues hemos ayudado a muchas personas y a muchas familias, no nada más en la parte económica, sino también en su salud. ¡Wow! Impresionante historia, ¿no? Sí. Well, we go back to the farm right now. Okay. Another thing to do. Don't forget your fruits, your veggies over there. Sus frutas, sus verduras que tienen allá. Muchas gracias por todo. Gracias por darnos tanta información que ocupamos. Thank you for everything, for all the information that they need. Okay. Reach and grow with Nutrilite. Yes, thank you. Sí. You don't have an area, a lunch area? Over there, if you want to have lunch, you can go over there. Yeah, you can use those tables over there. Do not wander around the farm. Nosotros estamos orgullosos de esas personas que nos han ayudado mucho en todo el equipo, ¿sí? Con Luis, con Isla, con Stein, ¿ok? Y Mary, ¿ok? Sabemos que todos queremos avanzar, entonces tiene que agarrar con el equipo de Amway, con el equipo del equipo, y vamos a hacer equipo para ponerlos en aprietos para que tengan más gente, para que nos estén apoyando más rápido. Entonces, un fuerte aplauso para... Gracias, que Dios los cuide, que Dios los proteja, y pues sus enseñanzas
están tocando muchos corazones, muchas familias, que nosotros vamos y les decimos si no nos creen, ya hasta cuando vienen acá, abren su mente y su corazón para poder llevar la información a su casa. It's my pleasure to offer you the Neutralite story. Es un placer para mí recibir la altura de nuestro país. Cuídense en el camino, ¿ah? Llega el segundo. A ver, campeones, aquí, tengo la expresión aquí de Luis, no me deja. Campeones, a ver quién es el próximo que haga el apoyo para que nos comprometamos a traer 1 o 2 o 3. Que no nomás sea el platino, que no nomás sea el 25, que sea el 9, el 12, que se comprometan, que están comprometidos por su negocio, por su oportunidad. ¿Quién dice yo para la próxima? Para la próxima, ¿El martes o lunes? tenemos que ver la gente cómo va a estar. Bueno, Víctor, vámonos. Ok. Que tengan buen día. Okay.